Padre Iván, muy buenos días. Tiene usted Buenos días. entonces la ¿Ya palabra. están viendo ahí la pantalla, Hernán? Sí, señor. Bueno, listo. Muy buenos días para todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a este curso de Moral Teologal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, ¿cuánto más a los criados? No les tengáis miedo, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decirlo en pleno día, y lo que os digo al oído, pregonarlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no puede matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y sin embargo de uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo, no hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre en el cielo. Palabra del Señor. Bueno, nuevamente buenos días para todos ustedes. Para esta semana que viene les vamos a mandar 3 libros. Uno se llamará El amor, Introducción a un misterio. La otra, la encíclica del Papa Caritas Es. Y una tesis que se llama El etos del amor en la encíclica Deus Caritas Es. Entonces, para que estén pendientes de recibir el material y para que las personas que quieran ahondar en la temática, pues lean estos libros. Obviamente es sin ningún compromiso, sin ninguna obligación, es la persona que lo quiera leer, pero lo importante es que nosotros suministramos los materiales y los libros para que ustedes sigan estudiando cada uno por su cuenta. Bueno, vamos a terminar hoy viendo la virtud de la esperanza para poder entrar a la virtud del amor. La custodia de la esperanza, guardar la esperanza. Fijémonos que hace unos días, en un programa pasado decíamos guardar la fe, y hoy vamos a decir guardar la esperanza, y después vamos a decir guardar el amor. ¿Qué significa esto para cada uno de nosotros? Que nosotros como creyentes, como cristianos, debemos cuidar, debemos guardar las virtudes teologales. Es decir, debemos defender nuestra fe, debemos defender nuestra esperanza y sobre todo debemos defender nuestro amor a Dios y al prójimo. Si bien la fe es el anuncio de la salvación, la esperanza es su primer impulso. Sin ella el hombre no es capaz de desearla
ni siquiera de tener deseos. Se convierte en algo inmóvil en su capacidad que le impide acercarse a Jesús como fuente de la salvación. Entonces, ¿por qué es importante la esperanza? Porque recordemos lo que decíamos hace 8 días. La esperanza nos ayuda a desear a Dios y las cosas de Dios. Y también la esperanza nos ayuda a esperar en Dios. Por eso decíamos que hay dos verbos fundamentales que constituyen el acto de la esperanza. El verbo desear, en este contexto, desear a Dios con todo nuestro corazón, pero también esperar en Dios. Ahora bien, cuando miramos la vida de los santos, que para esto es muy ilustrativo, nos damos cuenta de que los santos fueron hombres y mujeres que desearon a Dios y desearon estar con Dios y esperaron a Dios. Pero ese deseo no es únicamente para los santos. Debe ser el deseo que nos anime a todos nosotros, los cristianos, los creyentes. Es decir, si verdaderamente queremos entrar en el proceso de la salvación, de nuestra santificación, debemos cultivar los deseos en Dios. Pero ¿cómo se cultivan los deseos en Dios? Cuando estamos en la presencia del Señor. Cuando en nuestra interior siempre hay una frase, siempre hay una jaculatoria, siempre hay una sentencia que me sostiene a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del mes, a lo largo de la vida. Entonces, cuando yo me acostumbro todos los días a llamar al Señor, a desear al Señor, por medio de los salmos, por medio de la sentencia del Evangelio, por medio de una jaculatoria, el Señor se va haciendo cada día más presente en mi vida. La vida cristiana consiste entonces en tomar conciencia de esa inhabitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y el pecado, en el fondo, es la inconsideración de esa verdad, de esa realidad, de esa experiencia que cada uno lleva en el corazón. Uno peca cuando olvida la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso Yahvé le dice a Abraham, lo hemos dicho muchas veces, si quieres ser perfecto, anda en mi presencia. Entonces, andar en la presencia del Señor es, en primer lugar, desear a Dios, desear las cosas del Señor, desear las peticiones del Padre nuestro, porque recordemos que en el Padre nuestro está la verdadera oración y sobre todo las peticiones que se dirigen a Dios y las otras peticiones que nos ayudan a aceptar la voluntad del Señor. Entonces, cuando yo deseo a Dios y las cosas de Dios, pues la presencia del Señor se hace eminente en nuestro interior. Y por eso la necesidad de desear a Dios. Ese debe ser lo que nos asiste en nuestra vida, el deseo de Dios y sobre todo también esperar en Dios. Para ello es muy útil meditar, como lo dice el Salmo número 1, los salmos día y noche, es decir, meditar la palabra del Señor día y noche. Porque cuando meditamos en ese contexto, cuando rumiamos la palabra día y noche del Señor, el Señor va transformando nuestro interior y va transformando nuestro corazón. Recordemos que la Lumen Gentium nos invita a la santidad, nos invita a ser santos, nos invita a cultivar la presencia del Señor y sobre todo nos extiende la invitación a todos y a todas
a ser santos, es decir, a los sacerdotes, a los religiosos, religiosas y sobre todo a los laicos. A la esperanza se opone el peligro del empequeñecimiento del corazón, que consiste en dejar que nuestro corazón vaya poniendo sus ilusiones en los bienes de esta tierra, mientras abandona poco a poco la esperanza de la vida eterna. Y esa es la gran tentación de la vida, que nosotros coloquemos nuestra confianza y nuestra fuerza en las cosas de la vida. Ya también lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Colocar la confianza, colocar la fuerza en la salud, cuando la salud es pasajera. Colocar la confianza y la esperanza en la juventud, cuando la juventud es flor de un día. Colocar la confianza y la fuerza en la inteligencia humana, cuando la inteligencia es frágil y alguna enfermedad la puede quitar. Colocar la confianza y la fuerza en los bienes materiales, en las haciendas, en el dinero del banco, cuando todo eso se puede acabar en algún momento. Y lo hemos visto en la historia, como por ejemplo la depresión del año 1929, donde las bancas fracasaron, y también los colapsos económicos que han acontecido en el siglo XX, y también esta pandemia que ha llevado a mucha gente a la ruina. Entonces, fijémonos cómo tenemos que estar vigilantes para no empequeñecer nuestro corazón, para no colocar nuestra fuerza en las cosas pasajeras, en las cosas relativas. Y yo creo que aquí es bueno apelar a la experiencia de Pablo. El apóstol lo dice claramente: ya no soy yo el que habita en mí, sino es Cristo Jesús. Y en la experiencia del apóstol, el apóstol todo lo tiene por pérdida, menos a Cristo muerto y resucitado. Es decir, que Pablo nos invita a colocar la confianza en Jesús, a permitir que el señorío de Jesucristo more en nuestra vida, more en nuestro interior, more en nuestro corazón. Somos para Cristo y debemos estar en Cristo y debemos cultivar esa relación con Jesús. Y cuando hagamos esto, verdaderamente seremos felices, porque la felicidad no está en las cosas. La felicidad está en Dios. La felicidad está en Jesucristo. Cuando nos demos cuenta de que la felicidad está en Jesucristo, vamos a relativizar todo. Y esa es la experiencia de muchos y muchas, y de muchos santos y de muchas santas, que a lo largo de la vida tuvieron la experiencia, una experiencia profunda de Dios, y relativizaron las cosas. Es como cuando el Evangelio nos dice: el mercader de joyas preciosas, que tenía muchas joyas, vende la joya o las joyas para conseguir la gran joya. Lo mismo le ocurre a uno cuando se ha dado cuenta de lo único que vale en la vida es estar con el Señor. Entonces, la virtud de la esperanza nos permite desear a Dios y desear las cosas de Dios, y por ende desear la vida eterna. Ese debe ser nuestro deseo, la vida eterna. Pero ojo, la vida eterna se empieza a realizar, a desarrollar desde acá, cuando entramos por el camino de la santidad. No podemos dejar eso para lo último o para el último día, sino hay que empezar a vivir la experiencia de Dios, la presencia de Dios aquí en la historia. Y debemos conjugar dos palabras: historia y escatología. El momento presente, pero el momento del encuentro con el Señor, que será un momento escatológico. Entonces, debemos colocar
la confianza y la fuerza en las cosas de Dios. No coloques la confianza ni tus fuerzas en las cosas materiales, que es lo que le ocurre a la gran mayoría de las personas. Todo en este mundo, menos Dios, es relativo. Todo pasa, menos Dios. Coloca tu fuerza en el Señor. Todos los bienes humanos que buscamos y disfrutamos en esta vida deben ordenarse a la búsqueda y contemplación de Dios en el cielo. Oiga, todos los bienes, todo lo que disfrutamos en esta vida se debe orientar a la contemplación de Dios en el cielo. Y vuelvo y repito, por eso es necesario ver la vida de los santos, cómo los santos han orientado la vida hacia Dios y cómo se han dado cuenta de que todo lo que se hace en esta vida se debe orientar con el fin de encontrarse y de entrar en comunión con Dios. Por eso todo lo que hagamos hay que hacerlo en nombre de Cristo. Y por eso la necesidad de los continuos ofrecimientos de nuestra vida. Ofrecer nuestra vida, ofrecer nuestro trabajo, ofrecer nuestras alegrías, ofrecer nuestros inconvenientes, ofrecer nuestras tribulaciones, ofrecer nuestras problemáticas, ofrecer nuestra enfermedad, ofrecer todo ¿a quién? A Dios. Porque Dios es el que le da sentido a la vida de cada uno de nosotros. Y una manera de ofrecer la vida es tener una actitud de alabanza y una actitud de acción de gracias. Debemos tener un corazón que verdaderamente sea un corazón que alabe, que adore y que dé gracias a Dios por todo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver nuestra vida desde la fe y desde la esperanza. Esos son los elementos básicos de la vida cristiana. Vivir la vida desde la fe y desde la esperanza. Lo hemos dicho también acá. No es lo mismo enfrentar la vida sin fe y sin esperanza y sin amor que enfrentar la vida y la problemática de la vida con fe, con esperanza y con amor. Por eso entonces nos debemos alimentar y debemos acrecentar la vida de fe, la vida de esperanza y la vida de amor, porque estamos llamados a acrecentar esas virtudes teologales. Pero, ¿cómo o de qué modo crecemos en esas virtudes teologales? ¿Qué hay que hacer para crecer en esas virtudes teologales? En la fe, en la esperanza y la caridad. Y hay un método, entre comillas método, porque todo es gracia, que nos va a ayudar mucho a acrecentar esta vida de fe, de esperanza y de caridad, que es contemplar el misterio eucarístico. Cada vez que contemplamos el misterio eucarístico, es decir, Jesús en la Eucaristía, acrecentamos la fe, la esperanza y la caridad. Porque contemplar a Jesús en la Eucaristía significa esto: sentarse en fe, dejarse amar y esperar en Dios. Fíjate cómo el acto de adoración, este acto de contemplación del misterio, nos ayuda a ejercitar nuestra fe en el misterio de Dios. Nos ayuda a dejarnos, en primer lugar, a amar de Dios y amar a Dios. Y nos ayuda a esperar en Dios. Por eso el Papa Pablo VI nos dice que la manera más fácil de llegar a la santidad es adorando a Jesús en la Eucaristía. No lo digo yo, lo dice
Pablo VI. Nada menos y nada más, Pablo VI. Y lo dice la experiencia de los santos y de las santas como Carlos de Foucault, como el Padre Pío, como Teresa de Calcuta y muchos otros santos y santas que se han dado cuenta de que la manera más fácil de crecer en santidad es estar a los pies de Jesús. Recordemos el Evangelio de Marta y María. Marta, Marta, te preocupas de muchas cosas. María ha escogido la mejor parte. Y la mejor parte era que María estaba a los pies del Señor, escuchando la palabra del Señor. Esa debe ser nuestra actitud. Y también el gesto del discípulo amado que me encanta, que recuesta la cabeza en el pecho del Señor. No le dice ninguna palabra, pero está recostado en el pecho del Señor. Está descansando en el pecho del Señor. Y eso mismo ocurre cuando hacemos adoración. Cuando hacemos adoración, descansamos en el pecho de Dios, en el pecho de Jesús, en su sagrado corazón de Jesús. Y por eso Jesús se le ha manifestado a muchas místicas, como a Santa Margarita María Alacoque, como a Sor Faustina, como a la hermana Meléndez, y a otras más y a otros más, y les ha dicho claramente que si nos acercamos a Él con fe, Él transformará nuestra vida. Pero es que allí está resonando el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 25-30. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Fíjate que el Señor nos dice eso, que vayamos cuando estemos cansados, cuando estemos agobiados, y Él nos aliviará. Esa debe ser nuestra actitud frente a Dios. Esa debe ser nuestra actitud como creyentes. Ir donde el Señor, estar con el Señor, contemplar al Señor, cultivar esa relación, porque de esa relación sale la fuerza para poder evangelizar, sale la fuerza para poder catequizar, sale la fuerza para la misión. Recordemos el Evangelio de San Juan capítulo 15, versículo 5. Sin mí nada podéis hacer. Lo mismo el Salmo 126. Entonces, si queremos verdaderamente transformar la vida de nuestra iglesia, transformar nuestros corazones, que nuestra predicación sea una predicación entusiasta, que toque el corazón de muchas personas, debemos en primer lugar tener esa experiencia profunda de Dios. Y esa experiencia profunda de Dios solamente se adquiere de rodillas ante el misterio, porque de rodillas ante el misterio ejercitamos la fe, la esperanza y la caridad. Siéntese en fe, déjese amar y espere en Dios. Esa debe ser nuestra consigna, sentarnos en fe, porque es un acto de fe, dejarnos amar y amar a Dios y esperar en Dios, porque de Dios viene toda nuestra fuerza para la evangelización y para la santificación. Recordemos que estamos llamados a la contemplación y esa es la clave de esto, contemplar el misterio, contemplar a Cristo, adorar a Cristo, que verdaderamente Jesucristo sea el Señor de nosotros y ejercite el señorío en nuestro corazón. Este es un proceso que se llama el proceso de cristificación, que yo vaya disminuyendo para que la fuerza de Cristo crezca en mí, que es la experiencia de San Juan Bautista. Yo tengo que disminuir para que Él crezca en mí. Y esa debe ser nuestra actitud. Usted debe disminuir para que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, vaya día tras día creciendo en nuestro interior,
creciendo en nuestro corazón. Por eso las virtudes teologales son fundamentales para adquirir la santidad, porque son las que verdaderamente me relacionan de una manera directa con Dios. Y la manera de ejercitar las virtudes es pues adorando a Jesús en la Eucaristía. Yo creo que es el mejor camino, es un camino sencillo, es un camino corto, pero es un camino gratificante porque el Señor poco a poco nos va a transformar. El Señor lo ha pedido y lo sigue pidiendo. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y la Santísima Virgen María también nos lo ha dicho en sus apariciones, que debemos adorar a Jesús, que debemos contemplar el misterio eucarístico. Fátima, Medjugorje, Guadalupe y todos los santuarios verdaderamente realzan la dimensión contemplativa, porque los santuarios marianos nos deben llevar a la verdadera adoración de Cristo. Y adorando a Cristo, adoraremos al Padre y obviamente al Espíritu Santo. Todos los bienes humanos que buscamos y disfrutamos en esta vida deben ordenarse a la búsqueda y contemplación de Dios en el cielo. Hay dos virtudes que debemos de tener en cuenta para que nuestro corazón desee a Dios por encima de todo, de modo que los bienes temporales se orienten siempre a Él. La primera es el desprendimiento que nos capacita para mantener el corazón libre respecto a los bienes materiales, que es la experiencia de los pobres de espíritu. Recordemos Mateo capítulo 5, la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre de espíritu es la persona que depende única y exclusivamente en Dios y que obviamente ha relativizado las cosas de la vida. Eso es muy importante para esta vida de santidad. Estar desprendidos. Como diría un autor contemporáneo, ser y tener y estar ligeros de equipaje. Debemos ser ligeros de equipaje. Vivir con poco, andar con poco, no poseer nada, solamente y exclusivamente a Dios, porque Dios es nuestro gran tesoro. Pero eso solamente se descubre en lo que ya les dije anteriormente, en esa contemplación cotidiana, en esa adoración cotidiana. Cuando yo todos los días adoro a mi Señor, vivo de mi Señor, dependo de mi Señor, el Señor me va ayudando a desprenderme de muchas cosas que son obstáculos para el encuentro con el Señor. Por eso el seguimiento de Cristo es radical, es radical. Y por eso seguir a Cristo implica renuncia a muchas cosas que se pueden convertir en un momento de la vida en obstáculos para el encuentro con el Señor. Y por eso es bueno pensar experiencias que ya hemos vivido y también experiencias de otras personas que nos sirven para ayudar a desprendernos de muchas cosas. Los padres del desierto pensaban mucho en la muerte y muchos de ellos tenían en sus cuevas, en sus recintos, cráneos de seres humanos, esqueletos de seres humanos. Usted dirá, pero eso está mandado a recoger, pero es una manera cruel, ciertamente, pero que nos ayuda a colocar los pies sobre la tierra, pensando que todos vamos a pasar y que todos somos polvo y que somos pasajeros y que somos peregrinos y que estamos de camino. Y por eso hay que pensar en la muerte. Hay una santa que dice que una manera para cultivar la presencia del Señor es
pensar en la muerte. Pensar que todos los días de mi vida estoy dando un paso hacia el encuentro con el Señor. Y estoy dando un paso hacia la muerte física. Entonces es bueno pensar en estas realidades que son difíciles. Pero el mundo contemporáneo ha querido esconder esta experiencia, la experiencia de la muerte. Y ya no se habla de la experiencia de la muerte. Y de pronto muchos sacerdotes tampoco hablan de la experiencia de la muerte. Pero hay que hablar de la experiencia de la muerte, porque es una realidad humana. Es una realidad que todos, tarde que temprano, vamos a tener que enfrentar en nuestra vida. La pregunta es, ¿estaremos preparados para el encuentro con el Señor? Pues bien, la manera de prepararnos es, en primer lugar, desear a Dios y en segundo lugar, saber que todo lo que tenemos en la vida es prestado y todo es relativo y todo pasa. En la ciudad donde vivo, en Tunja, Colombia, hay una frase en la puerta del cementerio. Dice lo siguiente, hasta aquí llegan las vanidades del mundo. Hasta aquí llegan las vanidades del mundo. Ese es un pensamiento que hay que reflexionarlo, que hay que meditarlo. Estamos llenos de vanidades, estamos llenos de apegos y lo único que queda es Dios. Lo otro pasa. Cuando hemos visto que una persona que se muere se lleva la casa, se lleva la finca, se lleva los tesoros. Nadie se lleva nada. Solamente se lleva lo que se ha vivido. Entonces esto hay que pensarlo porque es una realidad para nuestra vida. El desprendimiento. La segunda es la humildad, que nos ayuda a buscar los bienes espirituales, ordenándolos y al bien de los demás. La humildad. Cultivar la humildad. Y cultivar la humildad significa que somos seres finitos, que somos seres contingentes, que hoy estamos, de pronto mañana ya no estaremos, que somos seres pasajeros, que somos seres caducos, pero que obviamente en nuestro interior hay un deseo de trascendencia, un deseo de infinitud que lo ha colocado Dios en nuestro corazón. Ahora bien, mirando la historia de la espiritualidad, la humildad es una de las grandes virtudes. Para Teresa de Jesús, sin humildad no se puede dar la verdad. Es decir, la humildad implica la verdad y la verdad implica la humildad. Entonces, hay que pedirle al Espíritu Santo, en primer lugar, que nos dé estas dos virtudes, el desprendimiento de lo que no es Dios y sobre todo la humildad que nos hace tomar conciencia de que lo único que vale en la vida es Dios. Y por eso la experiencia de Dios se hace imperante. Hay que buscar la experiencia de Dios. Pero la experiencia de Dios se cultiva en el desierto. O sea, lo dice claramente, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Pero el desierto implica el silencio, la soledad y la fe. El silencio, porque es en el silencio donde Dios habla más fácilmente. Tenemos que silenciar nuestro interior, nuestro corazón. Hay mucho ruido en nuestra vida. Hay mucho ruido en nuestra familia. La sociedad vive en un permanente ruido que no deja escuchar a Dios. Y tampoco nos gusta tener la experiencia de la soledad, una soledad sonora, porque hay una soledad que no edifica, pero hay una soledad que sí edifica
que es cuando yo quiero estar a solas para escuchar al Señor. Y por último, tener un espíritu de fe. Y si tenemos un espíritu de fe, somos hombres y mujeres de palabra de Dios, porque es por medio de la palabra de Dios que Dios le habla al corazón al hombre y a la mujer. Entonces, estamos llamados a cultivar esto para poder escuchar a Dios. Pecados contra la esperanza. Así como hay pecados contra la fe, también hay pecados contra la esperanza. Y el primero de ellos es la desesperación, que va directamente contra la esperanza y consiste en la carencia de deseos de salvación. Es cuando la persona deja de esperar en Dios y ya no tiene deseos que la animan a buscar a Dios. Es cuando pierdo la esperanza y es cuando caigo en la desesperanza y pienso que Dios no me escucha, no me salva y no sale a mi encuentro. Por lo tanto, entonces dejo de orar, dejo de perseverar, dejo de persistir en los deseos de Dios. Y este es un peligro latente de en algún momento perder la esperanza en Dios. Por eso debemos cultivar mucho la oración, porque por medio de la oración nos viene la fe, la esperanza y la caridad. Todos los días hay que orar, así como todos los días debemos alimentarnos fisiológicamente para poder vivir materialmente. Todos los días debemos tener un encuentro con el Señor. Salva los tiempos fuertes, que los tiempos fuertes te salvarán a ti. Los tiempos fuertes son claves para esto. El tiempo fuerte es un tiempo que yo saco para estar con el Señor. Estar con el Señor. Y eso es muy importante. Estar implica un tiempo, pero un tiempo profundo, un tiempo donde yo tenga la oportunidad de dejarme amar de Dios y amar a Dios. Porque las cosas de Dios requieren tiempo. Pero el problema de nosotros es que estamos en el mundo de la prisa, en el mundo del estrés, en el mundo del corre, corre. Y esos tres enemigos, estrés, prisa y el corre, corre, son enemigos para la verdadera experiencia con Dios. Y la manera de hacer ascesis, o una manera de hacer ascesis, es organizar el día en torno a Dios. Preguntará usted, ¿pero cómo organizo el día en torno a Dios? Pues yo fijo mi horario, lo que tengo que hacer en el día, pero todo lo coloco a girar a partir del encuentro o de los encuentros que tengo con Dios. Lo primero que debemos hacer en el día es el encuentro con Dios. Salva los tiempos fuertes para que los tiempos fuertes te salven a ti, dice el padre Ignacio Larrañaga. Y el tiempo fuerte es ese tiempo que tengo por la mañana o al mediodía o por la noche. Pero lo aconsejable es que antes de ir a trabajar, a la universidad, a la calle, al supermercado, a la cita médica, etcétera, etcétera, debo tener ese tiempo con Dios. Porque es ese tiempo con Dios el que me va a capacitar para enfrentar la realidad del día a día. Y es el que me va a ayudar a luchar frente a la desesperanza. La Madre Teresa de Calcuta sabía muy bien eso. Y ella tenía un trabajo muy pesado, o sus monjas tenían un trabajo muy pesado. Sin embargo, todos los días antes de ir a la calle, tenían una hora de adoración, una hora de contemplación, porque ellas sabían que de ahí dependía su misión, de ahí dependía su apostolado, porque no es nuestra fuerza,
es la fuerza del Señor. Y esa es la experiencia del pueblo de Israel. Es la fuerza de Yahvé. No es la fuerza de los caballos, no es la fuerza de las armas, sino es la fuerza del Señor. Es la experiencia de Dios. Y esto lo saben muy bien nuestros hermanos separados. He tenido la ocasión de hablar con muchos de ellos y ellos cultivan muy bien ese encuentro con Dios a través de la palabra, porque saben que allí está la fuerza, pero también debe ser nuestra vida y nuestra experiencia, el encuentro con el Señor antes de ir porque Él es el que nos da la fe, la esperanza y nos llena de verdadero amor. El otro pecado es la presunción, que se funda en las propias fuerzas, como si fueran suficientes para lograr algo que en realidad excede a la capacidad humana. La causa de esta presunción es la vanagloria. Es querer hacer las cosas sin necesidad de Dios, sin necesidad de la oración. Y todo se tiene que hacer a partir del encuentro con Dios. Por eso me gusta mucho hablar de la experiencia de los iconos, los cuadros sagrados o dibujos sagrados que pintan los monjes. Pero esos cuadros sagrados no salen en serie, sino es el producto, es la experiencia de un proceso de oración, donde el monje, para poder plasmar el dibujo sagrado, ora, hace la lección divina, porque estudia el pasaje bíblico detenidamente, en oración, meditación, oración y contemplación, para que el Espíritu de Dios lo ayude a plasmar el icono. Y por eso es que esos cuadros tocan tanto a la gente. ¿Por qué? Porque han brotado de la oración. Y eso mismo ocurre en todos los campos de la vida. Si nosotros antes de hacer cosas hiciéramos oración, las cosas saldrían bien. Las cosas saldrían bien, porque la fuerza no dependería de mi fuerza, sino la fuerza dependería de Dios. Y esto que estoy diciendo lo vemos en la experiencia de Israel. El pueblo de Israel lo sabe muy bien. Antes de, ora. Y cuando vamos a los evangelios, Jesús, antes de ir a la predicación, de escoger a sus discípulos, dicen los evangelios que subía a la montaña a intimar con el Padre. Y lo dice Jesús claramente: vigila y ora para no caer en tentación. Porque Él lo sabe. Porque Él sabe que todo depende de Dios. Y esa es la experiencia de los santos y de las santas. En el terreno académico, un Santo Tomás de Aquino, que para resolver sus dudas académicas, lo primero que hacía era orar, para que fuera el Espíritu Santo el que lo iluminara. Y eso debe ser también para cada uno de nosotros. Antes de, oremos, oremos. Hay un grupo que para los amigos de México, estuvo en México, que se llama Arpa Dei, que cantan preciosos. Es un grupo de alemanes, es una fundación de alemanes que promueven la música gregoriana y que su apostolado es a través del canto religioso, del canto gregoriano. Pero escuchándoles la entrevista, ellos decían que en el fondo ellos son contemplativos y adoran a Jesús Eucaristía, y su experiencia de fe la han conseguido adorando y contemplando el misterio. Y del misterio, de la contemplación del misterio, ha brotado ese magnífico apostolado que está tocando a muchos corazones. Recuerden que ellos están luchando contra la espiral de la violencia y quieren que todo el mundo entre por la onda de la verdadera paz, pero la paz que viene de Dios, no la paz del mundo. Y la paz que viene de Dios solamente se consigue de oración, se consigue en la oración. Pues bien, ese es un ejemplo
para mostrarnos cómo ellos están haciendo pastoral. Primero oran, contemplan el misterio y a partir de allí hacen su apostolado a través de la música sacra. Ese es nuestro trabajo, hermanos y hermanas. Y yo sé que aquí en este programa hay muchos catequistas, pues es lo primero que hay que hacer, contemplar al Señor, estar con el Señor. Marcos 3, 14 y 16. Los escogió para que estuvieran con Él y después los mandó a predicar. Lo primero que tenemos que hacer es estar con Él, porque sin Él no podemos hacer nada. Y sin Él podemos caer en la falsa presunción de creer que tenemos las fuerzas, pero tenemos la experiencia del pecado, que es lo que ha vivido Pablo. Pablo lo ha vivido claramente. No es la propia fuerza, no son los méritos meramente humanos, es la fuerza en el Señor. La presunción que se apoya de manera desordenada en la misericordia y en el poder de Dios por el cual se espera obtener la salvación sin mérito y el perdón sin arrepentimiento. Pero ¿quién cae en esta presunción? La persona que no ora. Porque el orante, lo primero que se da cuenta es que necesitamos del Señor y que llevamos una vida de pecado y que tenemos una vida fragmentada y por lo tanto dependemos y necesitamos al Señor. En cambio, la persona que no ora es una persona que presume en su propia fuerza y se descara frente al Señor, creyendo que el Señor lo va a salvar así nomás. Claro, el Señor quiere la salvación, no quiere la muerte del pecador, pero es que allí entra el binomio, gracia y libertad. Por un lado, Dios toma la iniciativa, pero Dios necesita que yo colabore con esa salvación que ya ha empezado en mi corazón. La causa de esta presunción es la soberbia. El hombre se considera a sí mismo tan grande que llega a pensar que aunque peque, Dios no le va a castigar ni a excluirlo de su gloria. Es decir, esta persona o estas personas piensan que Dios gira en torno a ellos o a ellas y no, somos nosotros los que debemos girar en torno a Dios. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios. Algunas tendencias actuales sobre la salvación: neopelagianismo y neognosticismo. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe publicó el 22 de febrero de 2018 la carta Placuideo, en la que se trata de algunas tendencias actuales sobre la salvación, que tienen rasgos generales comunes con el pelagianismo y el gnosticismo. Estas tendencias son de algún modo consecuencias de la dificultad que tiene el mundo contemporáneo para percibir que Jesús es el único Salvador de todo el hombre y de toda la humanidad. Frente a estas tendencias, la carta desea afirmar que la salvación consiste en nuestra unión con Cristo, quien con su encarnación, vida, muerte y resurrección ha generado un nuevo orden de relaciones con el Padre y entre los hombres y nos ha introducido en este orden de la gracia al don de su Espíritu, para que podamos unirnos al Padre como hijos en el Hijo, convertirnos en un solo cuerpo, en el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Jesús es el que nos salva. Él nos trae la salvación. Y por eso nosotros como creyentes debemos meditar en torno a la encarnación, a la vida, a la muerte y a la resurrección. Y por eso es necesario entonces contemplar el ciclo litúrgico, la liturgia, porque en el tiempo litúrgico
vemos los momentos fuertes, el momento de la encarnación, el momento de la muerte, el momento de la resurrección. ¿Y qué significa esto? Que debemos contemplar esos grandes acontecimientos. ¿Y cómo los contemplamos? A través de la palabra y a través de la celebración litúrgica. Por eso debemos tener una experiencia de oración y sobre todo conjugar y acompasar la liturgia y la experiencia de Dios. El neopelagianismo está vinculado al individualismo que, centrado en el sujeto autónomo, tiende a ver al hombre como un ser cuya realización depende únicamente de su fuerza. En esta visión, la figura de Cristo corresponde más a un modelo que inspira acciones generosas con sus palabras y gestos que aquel que transforma la condición humana, incorporándonos en una nueva existencia reconciliada con el Padre y entre nosotros a través del Espíritu. La tendencia neopelagiana lleva a vivir la vida cristiana como si fuéramos nosotros, con nuestras estructuras puramente humanas, los autores de nuestra salvación, sin reconocer que dependemos en lo más profundo de nuestro ser, de Dios y de los demás. El neognosticismo es la tendencia que ve la salvación como una realidad meramente interior, la cual tal vez suscite una fuerte convicción personal o un sentimiento intenso de estar unidos a Dios, pero no llega a asumir y renovar nuestras relaciones con los demás y con el mundo creado. Desde esta perspectiva, se hace difícil comprender el significado de la encarnación del Verbo, por la cual se convirtió miembro de la familia humana, asumiendo nuestra carne y nuestra historia por nosotros los hombres y por nuestra salvación. La salvación consistirá en elevarse con inteligencia hasta los misterios de la divinidad. La consecuencia es que el cuerpo y el cosmos material pierden su sentido. Ya no se reconocen en esas realidades las huellas de las manos de Dios. Es decir, que estos movimientos desvirtúan la relación con Dios. Y entonces, para culminar la virtud de la esperanza, recuerden esos dos verbos: desear a Dios y esperar en Dios. Eso es lo que constituye la virtud de la esperanza, el deseo en Dios y esperar en Dios. Vamos a pasar al concepto teológico de la caridad, del amor, que es el que le da, en últimas, el sentido a la experiencia cristiana, la realidad humana del amor. Por eso, para esta semana, mandamos 3 documentos, un libro que se llama El amor, muy interesante ese libro, El misterio del amor, la encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Et, y una tesis sobre el ethos del amor. Vale la pena que lo lean porque esos 3 documentos van a enriquecer mucho la exposición y sobre todo ustedes van a comprender por qué es importante la caridad, por qué es importante el amor. La persona humana existe por un acto de amor de Dios. Hemos sido creados a imagen de Dios y estamos llamados desde el momento de la creación a la amistad con nuestro Creador. Estamos hechos para ser amados y amar. Es decir, no estamos hechos para odiar, no estamos hechos para pecar, estamos hechos para amar a Dios. Y amando a Dios, amar al prójimo. Somos hijos de Dios por creación.
y estamos llamados a ser hijos de Dios por la gracia. Se puede hablar, por tanto, de una doble imagen de Dios en nosotros. La natural, por la que somos personas, la sobrenatural, por la que somos hijos de Dios por gracia. Al ser hijos de Dios por creación, tenemos la inclinación a y la capacidad de amar a Dios como nuestro Creador y Señor con un amor total. Es decir, cada uno en el corazón lleva esa inclinación de amar a Dios. El problema es que cuando buscamos a ese Dios, nos podemos confundir, porque podemos convertir los ídolos en lo que puede ser Dios. Es decir, no tenemos nuestra relación en el verdadero Dios, sino en lo que no es Dios, que es el problema de los ídolos y que es una tentación frecuente de amar lo que no es Dios. Somos muy propensos a fabricar y a cultivar ídolos. Y hay muchos ídolos en nuestra vida, hay muchos ídolos. Y por eso es necesario discernir nuestro interior, discernir nuestra vida para mirar dónde están los ídolos. Porque podemos colocar nuestra fe, nuestra esperanza en lo que no es Dios. ¿Cuánta gente coloca la fe, la esperanza y el amor en la riqueza material? ¿Cuánta gente coloca la fe, la esperanza y el amor en la belleza humana? ¿Cuánta gente coloca la fe, la esperanza y el amor en la inteligencia humana? Entonces, tenemos que discernir dónde está nuestro corazón, dónde está nuestro interior. ¿Qué pensamos siempre? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Porque puede ocurrir que nuestros pensamientos nunca reflexionen sobre Dios. Hay gente que pasa toda la vida sin pensar en Dios. Tienen el pensamiento en otras cosas, pero no en Dios. Tienen el pensamiento en la riqueza, en la fama, en la inteligencia, en los saberes humanos, en la moda, etcétera, etcétera. Pero no tienen el pensamiento en Dios. Luego, tienen ídolos en su vida. Ídolos que les han coartado el interior, el corazón. Y entonces el corazón está lleno de ídolos que opacan el esplendor de Dios. Hablábamos más arriba de la necesidad del desprendimiento. Pues aquí se necesita también el desprendimiento. Hay que desprendernos de cosas para descubrir a Dios. Y allí es bueno leer la obra de San Juan de la Cruz, porque el santo nos muestra cómo Dios en su divina pedagogía nos va ayudando a desprendernos de lo que no es Dios, a ir muriendo a los ídolos. Y ese es un proceso de toda la vida, es de toda la vida, porque los ídolos siempre están al borde de nuestro camino. Y nosotros somos como imanes, que nos vamos llenando de cosas, de apegos, de ideas, de personas, de cuestiones que me van alejando del camino del Señor. Por eso hay que discernir y todos los días hacer examen de conciencia y hacer esta pregunta. Hoy, ¿dónde estuvo mi corazón? ¿Dónde estuvo mi corazón? ¿Cuál fue la referencia de mi corazón, de mi interior? Y podemos entonces sacar conclusiones. Si mi corazón verdaderamente buscó a Dios, quiso a Dios,
deseó a Dios, esperó en Dios, o mi corazón buscó otras cosas que propiamente no hablaban de Dios y no me llevaban a Dios. Obviamente ese es un trabajo de toda la vida, pero hay que hacerlo. Una vez que descubrimos la existencia de Dios, podemos descubrir también con nuestra razón práctica que debemos amarlo por encima de todo. Y esta fue la experiencia de Carlos de Foucault. Carlos de Foucault vivió esta frase: descubrió el misterio en el desierto y se entregó al misterio en el desierto. La historia de Carlos de Foucault es fascinante, para que consigan los libros de Carlos de Foucault. Cómo Carlos de Foucault, en la soledad del desierto, en el silencio del desierto, se da cuenta de que hay un gran misterio, que es Dios. Y cómo en el mismo desierto, él empieza a vivir esa experiencia de Dios, contemplando a Jesús en la Eucaristía. Para Carlos de Foucault tenía, digámoslo así, dos experiencias muy marcadas: la contemplación eucarística y la fraternidad a través de la bondad. Él cultivaba mucho esa experiencia: adorar, pero a la vez ser fraterno y bondadoso con las personas que habitaban el lugar, los tuareg. Entonces fijémonos cómo esta experiencia ha marcado la vida de este santo, pero no solamente la vida de este santo, la vida de muchos más. Y cuando uno se encuentra en la calle con gente que ha vivido esto y le dicen a uno: me encontré con el Señor y cambió mi vida. Y yo sé que la experiencia de muchos de los que están en este programa se encontraron con el Señor y el Señor les cambió la vida, porque se dieron cuenta de que el Señor llena el vacío existencial. Fue la experiencia de San Agustín. Se trata, por tanto, de un precepto de ley natural. No el primero que se conoce, pero sí el primero en importancia. Amar a Dios sobre todas las cosas quiere decir que debemos amarlo más que a cualquier criatura, aunque pueda suceder que nuestros afectos y sentimientos reaccionen ante una persona humana. Recuerden el Deuteronomio: amarás, escucha Israel, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu y con todo tu ser. Allí hay una secuencia lógica. Lo primero es escucha. Y recordemos que el verbo escuchar es muy importante para la tradición judeocristiana. Debemos escuchar, es decir, debemos dejarnos impregnar por la palabra de Dios. Y cuando nos dejamos impregnar por la palabra de Dios empieza a transformar nuestro interior. Por eso el Salmo número 1 es tan clave aquí: dichoso aquel que escucha la palabra día y noche. Es decir, que para amar a Dios, lo primero que hay que hacer es escuchar su palabra a través de la escritura. Debemos ser hombres y mujeres de palabra. Y por eso la Dei Verbum lo dice claramente: la escritura es el alma de la teología, y yo diría, es el alma de toda espiritualidad cristiana. El discípulo de Cristo debe leer, meditar, orar y contemplar la palabra del Señor día y noche. Y eso es lo que nos lleva a la experiencia de Dios y con Dios. Porque si no escuchamos la palabra, pues no tendremos una verdadera experiencia de Dios. Esa escucha me lleva a amar, es decir, a centrar mi corazón, lo que implica a centrar mi inteligencia
y mi voluntad y mi memoria en Dios. Esas tres grandes facultades, la inteligencia, la voluntad y la memoria. La inteligencia en Dios, la voluntad y la memoria de Dios. Y esas tres capacidades, si las orientamos hacia el Señor, podremos contemplar verdaderamente el misterio de Dios. Esa es la diferencia de los santos frente a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos saben que la única manera de contemplar el misterio de Dios es centrando tanto la inteligencia como la voluntad y la memoria única y exclusivamente en el Señor. Y por eso, entonces las potencias deben ser purificadas, porque Dios las purifica, nos purifica nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestra memoria, para que nosotros quedemos vacíos de sí y coloquemos la fuerza en el Señor, no en las cosas. Y por eso la vida espiritual es un proceso largo, muy largo, de toda la vida, con subidas y bajadas, con momentos agradables y con momentos de sequedad, con momentos de aridez. Por eso tenemos que habituarnos a noches oscuras, a noches heladas, donde uno no siente, donde uno aparentemente se siente solo, pero uno sabe por la fe que Dios está allí. Y debemos estar, pues, preparados para las noches oscuras, para enfrentar esos momentos. ¿Y cómo los enfrentamos? Orando. Porque la oración son como las muletillas que permiten que uno no caiga, sino todo lo contrario, que uno siga el paso aunque esté cojo. Y es bueno entonces en los momentos de, digámoslo así, de bonanza, de plenitud, tener frases para los momentos de hastío, para los momentos de frío espiritual. Porque aquí ocurre lo que ocurre en los países donde hay las 4 estaciones. Nos debemos preparar para el invierno. Y entonces la gente se prepara para el invierno. En el verano y en el otoño hay que recolectar, hay que recoger la provisión para subsistir en el invierno. ¿Qué estoy diciendo en el fondo? En los momentos donde tu corazón esté abierto, alegre, esplendoroso, pues recoge ese alimento, recoge esas frases que te lleguen al alma, que te digan mucho, recoge esos salmos bellos que te ayudan a orar, esas frases que te sostienen para que cuando llegue el invierno existencial, tú, con la gracia de Dios, subsistas a través de esas frases, a través de esas jaculatorias que no te van a dejar de caer, sino todo lo contrario, te van a ayudar a subsistir, aunque no sientas nada. Recuerden que la fe no es sentir, la fe es convicción de saberse amado por el Señor. También en los momentos de esplendor, contemplen el misterio, para que en los momentos fríos también se sienten en fe. Y aunque no sienten, pues sigan contemplando el misterio que los ayudará a enfrentar esa dura realidad. Esa es la noche del Espíritu. Por eso hay que leer a los místicos, para saber cuáles son las señales de esa noche. San Juan de la Cruz habla muy bien de eso. Entonces fijémonos
la importancia de escuchar y de amar a Dios. Pero amar a Dios ¿cómo? Con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu y con todo nuestro ser. ¿Y qué hay que hacer entonces? Invocar al Espíritu Santo. Porque como lo dice Jesús a la samaritana, si conocieras el don de Dios es el don del Espíritu Santo, que es lo que tenemos que pedir todos los días de la vida. Y es lo que hay que pedir. Lo otro viene por añadidura. Podríamos componer el texto evangélico de esta manera. Busca primero el reino de Dios, es decir, busca el Espíritu Santo y lo otro viene por añadidura. Es lo que tenemos que hacer. Buscar a Dios, es decir, buscar al Espíritu Santo. Porque buscando al Espíritu Santo, llenándonos del Espíritu Santo, lo otro se nos da. Es el trabajo de nosotros. Y es lo que debemos pedir en la oración, en la Eucaristía. Lo otro viene por añadidura. Jesús le dice a Santa Margarita Alacoque, encárgase de mis cosas, que yo me encargo de las tuyas. Es lo que tenemos que hacer. Encarguémonos de las cosas de Jesús. Que Jesús se encarga de nuestras cosas. ¿Por qué? Porque allí ejercitamos el verdadero abandono. El abandono es abandonarnos en las manos de Dios. Y eso es lo que hay que hacer. Y es la manera de amar. Y es la manera de mostrar que estamos amando al Señor. ¿Por qué? Porque dependemos de Él. No de nuestra fuerza, sino de Él. Y eso es lo que le gusta al Señor. Fíjate que Jesús a su Faustina lo que le dice es, dile a los hombres y a las mujeres que confíen en mí. Él lo que nos pide es la confianza, pero recuerden que la confianza recae en la amistad. Es decir, que lo que califica nuestra oración es la relación de amistad. Y por eso debemos cultivar la amistad con Jesús y Jesús Eucaristía. Porque cuando yo voy a la Eucaristía, cuando yo voy a la adoración, en el fondo estoy cultivando una relación de amistad mediada por la confianza. Y eso es lo que verdaderamente nos lleva a la santidad. El amor a uno mismo es una tendencia que Dios ha puesto en nuestra naturaleza y consiste en el deseo natural del bien propio y de la felicidad. Este amor natural se prolonga en un amor voluntario y libre a uno mismo, que debe ser ordenado por la recta razón. Entonces, ya no solo es bueno naturalmente, sino también moralmente, es decir, virtuoso. El amor a los demás nace como respuesta al amor que hemos recibido de otras personas. Somos criaturas e indigentes. Todo lo que somos y tenemos lo recibimos de alguien que nos ama antes que existamos. Somos un don gratuito, un fruto del amor de Dios. El amor natural a los demás, cuando es vivido de acuerdo con la razón, se convierte en la virtud del amor de amistad. Es decir, que el verdadero amor surge de la relación que tenemos con Jesús. De ahí surge el verdadero amor. Y ese amor que tenemos con Jesús es el amor que va a transformar la relación con nosotros. Allí está la experiencia de San Francisco de Asís. Allí está la experiencia de San Martín de Porres. Y de muchos santos que primero estuvieron con él y porque estuvieron con él, amaron a todos los hombres y a todas las mujeres y hasta las mismas criaturas irracionales. Es ver, por ejemplo, la historia de San Martín de Porres. Cómo San Martín de Porres se relacionaba con los animales irracionales de una manera bella y hasta hablaba con ellos y ellos le hacían caso.
Y eso ocurrió cuando en el convento donde vivía San Martín hubo una invasión de ratones que estaban acabando con el convento. Y el prior desesperado los mandó a acabar, es decir, a matar. Pero San Martín, que era un santo, habló con ellos y logró que se fueran de las posesiones del convento. Mucha gente de pronto se puede reír de esto y decir, son mentiras. Pero cuando uno mira la vida de los santos se da cuenta. Aquí en Colombia hay una santa. En este momento se me escapó el nombre. De pronto alguien me dice por el chat, la antioqueña, que hizo un pacto con las serpientes, la fundadora, la madre Laura Montoya, Santa Laura Montoya, hizo un pacto con las serpientes venenosas para que no mordieran a las hermanas. Y eso es verídico. Y usted habla con ellas y ellas dicen eso. Porque las lauritas en Colombia viven en las partes que son selvas. Y en esas partes hay muchas serpientes venenosas que matan a la gente si las llegan a morder. Pues bien, a estas hermanas, la madre Laura logró que las serpientes no les hagan daño. Fíjate cómo una experiencia profunda de Dios hace cosas que para mucha gente puede ser un cuento o una tontería, pero para el hombre de fe no. Entonces fijémonos cómo el amor de Dios lo llena todo. Se puede definir el amor de amistad como la virtud que capacita a la persona para querer y hacer el bien al otro como si fuera para ella misma. La benevolencia consiste en querer de modo eficaz el bien para el otro. Esto implica que el que ama procura, en la medida de sus posibilidades, el bien para la persona amada. Beneficencia. Se trata, por tanto, de un amor efectivo. Y podríamos decir que entonces el amor tiene dos dimensiones. Aquí mencionamos una, afectivo y efectivo. Porque cuando uno ama, afecta positivamente el interior, el corazón. Uno se siente atraído por la persona, pero no solamente se siente atraído por la persona, uno hace algo por esa persona. Y hacer algo en ese contexto significa que el otro, que la otra, se sienta bien. ¿Por qué? Porque hay amor. Ese es el amor que hay que pedirle al Espíritu Santo. Que me llene. ¿Para qué? Para que yo me sienta atraído por las cosas de Dios, pero también para que yo ame a Dios por encima de todo. Aquí vale la pena leer a Santa Catalina de Siena en la obra Los Diálogos. Ahí, en esa obra, usted se va a dar cuenta cuál era el amor de Catalina y cómo Catalina amaba a Dios. Y también las obras de otros autores místicos nos muestran ese amor, que es el que nos pide Dios. Pero el amor de amistad es algo más que querer y hacer el bien al otro. Conlleva una unión afectiva entre quien ama y la persona amada. De modo que el primero considera a la segunda como unida a él o como perteneciéndole y por eso se mueve hacia ella. Vuelvo y repito, esto solamente lo entendemos cuando leemos la vida de los místicos y de las místicas. Por eso hay que leer la vida de estos místicos para poder comprender lo que estamos diciendo, cómo ellos y ellas vivieron el verdadero amor de Dios, al cual todos somos invitados, porque todos los que estamos acá somos invitados a amar a Dios. Y amar a Dios significa vivir la santidad. Es por tanto un amor unitivo. Añade a la benevolencia y beneficencia otro acto de voluntad que es la unión de afecto. Una característica esencial del amor de amistad es la gratuidad. El término del amor es el otro. Apliquemos esto a Dios. Es estar con Dios. El padre Evaristo, que me gusta mucho, dice, ¿qué es contemplar? ¿Qué es adorar?
a Jesús Eucaristía y responde, es estar con Él. Es estar con Él. Eso es magnífico. Estar con el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer en la vida. Estar con Él. Porque de ahí depende todo, todo. Hasta lo mismo material. Estar con Él. Acuérdense lo que les decía al principio. Siéntese en fe. Déjese amar y espere en Dios. Eso fue lo que cultivaron nuestros santos. El Negro Martín, Santa Teresa de Jesús, el Padre Pío, todos los santos vivieron eso. Estuvieron con Él. Es la vida de los monjes, es la vida de los eremitas, estar con Él. Pero también debe ser la vida de nosotros, estar con Él. Y recuerden, hoy la iglesia necesita contemplativos, no, con todo el respeto y entre comillas, profesores de catequesis o profesores de teología. No, contemplativos. Porque de la contemplación brota la verdadera catequesis y brota la verdadera teología. Es que la teología es reflexionar el misterio de Dios. Pero el misterio de Dios se reflexiona de rodillas, hermanos y hermanas. Claro, se necesitan los conceptos, se necesita la estudiosidad, pero antes de eso, se necesita preparar el corazón, preparar el interior para captar la realidad del absoluto. Eso es lo grandioso de los grandes, como San Juan de la Cruz, como San Buenaventura, como Santo Tomás de Aquino, como San Agustín de Hipona, como San Gregorio de Niza, Gregorio Nacianceno, San Basilio, San Juan Crisóstomo y los grandes, que primero contemplaron. Y en nuestra tradición dominicana, eso se impone bajo esta máxima, contemplar y llevar a los demás lo contemplado. Es que lo primero que hay que hacer es contemplar. Contemplar para captar el misterio de Dios. Y eso única y exclusivamente se hace de rodillas. No lo suple nadie, ni nada. Porque todo el mundo debe tener la experiencia de contemplar al Señor. Hágalo. Y les coloco un reto a todos los que están allá. Antes de hacer una catequesis, antes de ir a catequizar, antes de ir a evangelizar, tómese un tiempo de contemplación. Tómese un tiempo de adoración. Y se van a dar cuenta cómo su catequesis y cómo su estudio va a cambiar. Y va a tocar corazones. Porque no son ustedes, es la fuerza de Dios la que está en sus palabras. Esa es la clave, hermanos y hermanas. Y eso se vivió en el desierto con Moisés. Subió a la montaña, bajó con las tablas, pero cuando bajó, su rostro resplandecía. Cada vez que contemplo al Señor, el rostro mío resplandece no por mi fuerza, sino por la gracia de Dios. Esa es la tarea que hay que hacer. Y cuando hagamos eso vamos a entender todo lo que hemos dicho. La esperanza, la fe, la caridad. Entonces, enamorémonos del Señor. Pero un amor de amistad. El amor de amistad difiere de concupiscencia, que es el amor con el que se aman los bienes que deseamos para alguien. Esos bienes no son amados por sí mismos, sino en cuanto son medios para amar a otro. El amor de amistad, en cambio, es el amor con el que se ama a la persona para la que se quieren esos bienes. En este caso, la intención del que ama va a la persona amada
y se detiene en ella. El amor de amistad se funda en un bien común o en la participación en un proyecto común. Como el bien tiene razón de fin, el bien común es el fin común de los amigos. Por eso el Evangelio de Juan lo dice claramente: ya no llamo siervos, sino llamo amigos. Juan capítulo 15, para que lo busquen. Ya no llamo siervos, sino llamo amigos. Es decir, que somos amigos y debemos ser los grandes amigos de Jesús. Y si somos amigos de Jesús, debemos estar al lado de Él. Y por eso Jesús, en las apariciones, y sobre todo en la aparición del Sagrado Corazón de Jesús, Él se lo dice a Santa Margarita María Lacob: dígale que vengan a acompañarme, a estar conmigo. Porque en palabras del Padre Evaristo, adorar es estar con el Señor, estar en fe. Eso es importantísimo. Allí verdaderamente vivimos la experiencia de la amistad. Toda amistad auténtica mira a la otra persona como persona y siempre tiende la amistad personal, en la que no solo se mira a la persona en cuanto a persona, sino en cuanto es esta persona. Uniendo amor de amistad y justicia, puede decirse que la justicia es la virtud que sustenta en la humildad y en el amor de amistad a Dios y a los demás, inclina al hombre a dar a cada uno lo suyo. La justicia no puede considerarse como una virtud que excluye el amor, ni el amor como una especie de sentimiento que viene desde fuera a perfeccionar la justicia. La justicia se asienta sobre el amor de amistad. La justicia fundada en el amor de amistad pide el más profundo respeto a la dignidad personal de todos y cada uno de los hombres, cuyo fundamento está en el amor creador de Dios, que ama a todos y cada uno de ellos por sí mismos. Si ustedes quieren profundizar lo que acabamos de decir, es bueno leer el magisterio del Papa Benedicto XVI, sobre todo las encíclicas. Esta semana mandaremos una, Deus Caritas es, pero también es bueno que lean la otra, el amor en la verdad, la caridad en la verdad. Es decir, lean esas dos encíclicas de Benedicto, porque lo que acaba de decir el Papa, con mucha profundidad y pedagogía, nos muestra en qué consiste la caridad y cuáles son las implicaciones de la caridad en el terreno de la justicia. Eso hay que leerlo para que ustedes pues vayan dándose cuenta cuáles son las implicaciones. La caridad en la Sagrada Escritura. Desde el mismo acto creador, todas las acciones de Dios a lo largo de la historia de la salvación son una muestra de amor a los hombres en general y al pueblo escogido y a cada persona en particular. Dios crea al hombre para hacerlo partícipe de su felicidad por el conocimiento y el amor. Dios muestra su amor por el hombre y le pide que corresponda libremente con su amor. Al mismo tiempo, el Señor pide a los hombres que se amen unos a otros como se aman a sí mismos. En el Nuevo Testamento, Dios se revela a los hombres como amor. Dios es amor. Esa carta de Juan, primera de Juan, hay que volverla a leer, hermanos y hermanas, porque allí está la clave del amor. El amor de Dios a los hombres se manifiesta de modo especial en la entrega de Jesucristo por nosotros. De manera muy clara, aparece en el Nuevo Testamento la invitación de Dios a la amistad con Él. El que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré. El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. El amor a los demás adquiere ahora una nueva dimensión. Ya no se trata solo de amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos, sino de amarlos como Cristo nos ama. Es el mandamiento nuevo. Y por eso entonces, la necesidad de la oración, la necesidad de la contemplación, la necesidad de la adoración. ¿Por qué? Porque cuando adoramos, cuando contemplamos, nos llenamos del Espíritu de Cristo y nuestra mirada cambia frente al otro. ¿Por qué?
porque la oración nos capacita, ojo con eso, nos capacita para ver en el otro el rostro de Cristo. Es la experiencia de Teresa de Calcuta, esa es la experiencia. Ella lo sabe muy claro. Ella sabe que si iban a trabajar con los otros, con los pobres de los pobres de los pobres, sin oración, no aguantarían ni un minuto, porque el trabajo sería pesadísimo. Pero ella sabe eso, y por eso antes de ir al otro, ora. ¿Para qué? Para que el Señor las capacite para enfrentar la realidad del otro con la mirada de Jesús. Por eso el cuento que se ha ido metiendo, que eso es una tentación perversa, es trabajar y estar en el trabajo sin orar, sin orar. Y la gente entonces le dice a usted, no pierda el tiempo en la capilla, no hace falta, haga. No, primero hay que estar para después hacer. Marcos 3, 14 y 16. Los eligió para que estuvieran con él y los mandó a predicar. Primero hay que estar con él, hermanos. Es la clave. No lo digo yo, lo dice la experiencia creyente, lo dicen los santos y las santas, lo dice el magisterio, lo dice el Papa Juan Pablo II, lo dice el Papa Benedicto, lo dice el Papa Francisco. Hay que orar, hay que contemplar porque la fácil es, o la que nos pretenden vender es, haga. Pero resulta que si uno hace sin la fuerza del Señor, la obra no sale adelante. Sin mí, nada podéis hacer. Y Salmo 126. Y la experiencia del pueblo de Israel. El amor a los demás adquiere ahora una nueva dimensión. Ya no se trata solo de amar a Dios, a los demás, como nos amamos a nosotros mismos, sino de amarlos como Cristo nos ama. Es el mandamiento nuevo. Otra de las novedades principales respecto al Antiguo Testamento, consecuencia de lo anterior, es el amor a los enemigos que supera la ley del talión. El amor a Dios va unido al amor a los demás. La persona que mejor se ha identificado con el amor de Cristo al Padre y hacia nosotros es la Virgen María. Ella se entrega totalmente a Dios, cumpliendo en todo su voluntad, y ese amor se manifiesta en el servicio y la entrega a los demás en Nazaret, en casa de su prima Isabel, en Caná, en el Calvario. Pero todo pasa por una experiencia profunda de Dios. La caridad en el magisterio de la Iglesia. En Deus Caritas es, en su primera encíclica Benedicto XVI, quiere hablar del amor del que Dios nos colma, un amor que debemos comunicar a los demás. Si bien el tema es muy amplio, el propósito de la encíclica es insistir sobre algunos elementos fundamentales a fin de suscitar en el mundo un renovado dinamismo de compromiso en la respuesta humana al amor divino. Por eso les mandamos esta semana esta encíclica Deus Caritas es para que usted detenidamente lea la carta de Benedicto y se dé cuenta cuáles son las implicaciones del amor. La virtud de la caridad, don del Espíritu Santo y participación sobrenatural en el amor de Dios. El catecismo define la caridad como la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. La virtud infusa de la caridad es una participación del amor por el que Dios se ama a sí mismo y ama a cada una de sus criaturas, del amor con el que el Padre y el Hijo se aman y aspiran al Espíritu Santo, del mismo Espíritu Santo en cuanto a amor.
Por eso es importante, hermana y hermano, la adoración eucarística. Porque es que en la adoración eucarística nos llenamos del amor de Dios. No por nuestras fuerzas, por la gracia de Dios. Cada vez que nos sentamos en fe, nos dejamos amar y esperamos en Dios, de Él sale una fuerza, Lucas 6:19, que nos sana a todos y nos llena de su gracia, nos llena de su amor. Y ya lo dijimos, por ejemplo, con la experiencia de Moisés, bajó de la montaña y su rostro era resplandeciente. Y Jesús en la transfiguración, recuerden, sus vestidos son más blancos que la nieve. ¿Qué está representando ese relato? Que la gracia de Dios lo aclara todo, lo llena de luz, porque Dios es la luz. Eso lo trabaja mucho la teología oriental, que valdría la pena leerla. La misión propia de la caridad es elevar nuestra voluntad para que podamos amar a las personas divinas como ellas se aman entre sí. El objeto de la caridad es Dios y de modo secundario todo lo que Dios ama con amor de benevolencia, uno mismo, las demás personas humanas, los ángeles, aunque la caridad es una virtud única e indivisible. El motivo de la caridad es la bondad de Dios y ese es también el motivo por el que debemos amar todo lo que Dios ama y como Él lo ama. La caridad nos capacita para amar a Dios por Él mismo, porque es infinitamente amable y amante, y a uno mismo y a los demás por Dios. Algunas características de la caridad. Es amor de amistad. La caridad es, como hemos dicho, un cierto amor de amistad entre hombre y Dios. Por eso entonces, como les he dicho, la verdadera oración es cuestión de amistad. Sobrenatural y gratuita. La caridad es la participación del mismo amor con el que las personas divinas se aman entre sí y aman a todos los hombres. Es decir, para amar verdaderamente a los hombres y las cosas, lo primero que hay que hacer es amar a Dios y dejarnos amar por Dios. Cristiana, el amor al Padre pasa por el amor a Cristo a través de la santísima humanidad de Jesús. Por eso, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Conocer a Jesús y amar a Jesús a través de su palabra y con la vivencia de los sacramentos. ¿Por qué? Porque los sacramentos son encuentros de gracia que cambian la vida. Es el amor más grande posible en el hombre por su objeto y su naturaleza. Incondicional. La entrega del hombre a Dios es absolutamente incondicional. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Perfecto, perfecta pero infinita. La caridad es en sí misma perfecta, pues ya amamos en esta vida a las personas divinas como ellas se aman. Y es esencialmente igual en el cielo que en la tierra, aunque por ser finita puede ir creciendo hasta el momento de la muerte, en el que se acaba el tiempo para merecer. ¿Qué significa eso? Que en esta vida tenemos que amar, amar y amar. ¿Y qué es amar? Ejercitar las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Y cuál es el mejor medio? Adorar al misterio en la Eucaristía. Porque como les digo, allí ejercitamos la fe, la esperanza y la caridad. Siéntese en fe, déjese amar y espere en Dios. Auténticamente humana, mediante la caridad se realiza en plenitud la tendencia natural, humana a la entrega incondicionada. El ser humano, creado a imagen de Dios, no puede encontrar su propia plenitud
sino es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Entonces, el verdadero amor a Dios se verifica en el amor a los demás. Bueno, hemos llegado al final de esta charla, que es muy importante, que es para la vida práctica, que estamos llamados a que cada uno de nosotros pues lo realice en su vida personal. Yo vuelvo a insistir en la adoración. Perdón que sea un poco reiterativo en ese aspecto, pero es clave la oración, porque en la adoración, como les digo, ejercitamos la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, hermanos, pues ese es el trabajo que tenemos que hacer. Bueno, ahora vamos a pasar al Rosario de la Misericordia. Lo vamos a hacer pues hoy muy manualmente, pero lo importante es que lo hacemos en fe, que nos vamos a embargar de la misericordia divina. Recordemos que este Rosario de la Misericordia es muy bendecido, tiene muchas promesas para nosotros y lo vamos a hacer por todos nosotros, especialmente por las personas que están en la SUSI, los que han fallecido en estos últimos días a causa del COVID y por cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. El Señor esté con nosotros y la bendición de Dios Padre descienda sobre cada uno de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Antes de irnos, varias informaciones. Quedan ya 2 clases de este curso, el 17 de julio y el 24 de julio. Terminaremos esta clase de las virtudes morales teologales. En agosto viene Fray Hernán, los 4 sábados. Nos va a hablar de Santo Tomás, para que estemos pendientes, especialmente para Norma, que ha pedido el curso de Santo Tomás, la teología de Santo Tomás. Entonces, para que Norma y todos ustedes, obviamente, nos acompañen. Hernán es una persona que se está especializando en toda la doctrina tomista. Y en septiembre, octubre y noviembre vamos a hacer un curso de 3 meses
sobre la Sagrada Escritura, para que le digan a los amigos, a las amigas, a los catequistas, a las comunidades, para que vengan al curso septiembre, octubre y noviembre. Todo la escritura desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Al igual mandaremos los apuntes y mandaremos muy buena bibliografía, libros, artículos, para que ustedes sigan estudiando allá en su casa. Entonces, pendientes de este espacio, 10 a 12 del día, hora de Colombia. Cuando terminemos este curso, tendremos el 31 libre para cambio de curso. Recuerden que cuando hay cambio de curso, cuando terminamos un curso, pues hay un sábado que quedamos como libres para ir colocando el otro, planeando el otro curso, aunque ya está planeado, pero pues para finiquitar detalles. Muchas gracias por habernos acompañado. No sé si hay pues acotaciones, lo que quieran decir. Gracias. Y bienvenido siempre. Patricia está hablando alguna cosa. Cuéntanos, Patricia. Ah, no la deja. Sí, es que Hernán está en otro curso porque nos tenemos que multiplicar. Hoy nos dejó aquí y él está dictando otra charla a otra gente y los otros compañeros están en vueltas médicas. Bueno, pero lo importante es que estuvimos y siempre estaremos aquí acompañándolos, estando con ustedes y sobre todo creciendo en la fe. Entonces, muchas gracias. Oren por nosotros. Oren para que el Señor nos siga dando la inteligencia y para la predicación. Y gracias, muchas gracias, infinitas gracias por todos los días y sobre todo los sábados, la compañía con ustedes. Gracias. Freddy, gracias. Salúdeme al padre Carlos, allá en Canadá. A todos los amigos, amigas de México, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, El Salvador, Costa Rica, etcétera, etcétera, algún país que se me haya volado. Gracias por habernos acompañado, bienvenidos. Bienvenida Rosario de Perú, que nos acompaña cada 8 días. Bienvenida. Y todos nuestros amigos, bienvenidos. Entonces, que nos sigan acompañando. Estén pendientes de los materiales, porque son 3 materiales muy buenos para que los disfruten, para que los lean. El libro del amor en el misterio es espectacular. La tesis también es un trabajo muy bien hecho. La encíclica del Papa Benedicto para leerlo. Yo les mando cosas muy exquisitas. No lo boten, no lo pierdan. Hay que leerlo, hay que releerlo. Ustedes ya hacen parte de la familia dominicana y el dominico tiene que rumiar, leer, día tras día. Ese es nuestro trabajo, rumiar la palabra, rumiar la teología, amar la teología. Y yo quiero que ustedes sean así. Por eso, cuando necesitan algún libro, llámenme que yo seguramente se los conseguiré, porque esa es mi especialidad, bibliografía teológica. Entonces, cordialmente invitados y no duden en llamar por el WhatsApp y que en la medida de la posibilidad trataremos de mandarle todo lo que ustedes necesiten. Bueno, entonces nuevamente gracias y una feliz semana. Dentro de 8 días los vuelvo a esperar. Gracias.